Habíamos anunciado, hemos recibido en la cabina de RPP al economista Rafael Belaúnde Llosa, que fuera ministro de Energía y Minas y que después de eso ha creado un partido político del cual es presidente, Libertad Popular. Señor Belaúnde Llosa, el jueves usted ha publicado un artículo en La República, suele hacerlo ese día en La República, los lunes en Perú 21, y el día jueves usted escribió un artículo bajo el título La Hora del Centro. ¿Qué es lo que ha querido decir y por qué cree usted que estamos en una hora del centro? Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Es evidente pues, que el Perú ha caído en una etapa, en un momento de crispación, de polarización, y digamos, hay que aprender de la historia, ¿no? Cuando el Perú le ha ido mejor, es cuando las posiciones que tienen el sentido común, el entendimiento como base, se han aplicado. Cuando el Perú le iba peor es cuando han gobernado los extremos, ¿no? Entonces, el Perú tiene que encontrar un camino de entendimiento. Yo creo que hay que aprender, por ejemplo, de la elección de Pedro Castillo. Digamos, si el modelo que aplicó el Perú ha sido tan exitoso, ¿cómo se explica que la mitad de los electores, más un poco más, hayan optado por una opción chavista como la del señor Pedro Castillo? Es decir, hay que entender también el veredicto del pueblo. Y lo que ocurre es que el modelo económico, para que sea sostenible, tiene que funcionar pues también para los que menos tienen, para los que están más alejados. El Perú tiene que construir un camino hacia la prosperidad en base al entendimiento. Hay que preocuparse por el crecimiento económico, por la cartera, por la billetera, ¿no? Las cuentas fiscales, y también hay que preocuparse por las reformas. El Perú es un país que requiere muchas reformas, sobre todo en el frente social. Entonces lo que hay que saber conjugar es decir, la historia nos ha enseñado que es la iniciativa privada, la inversión, la que genera el dinero. Y después tiene que haber una agenda social muy agresiva, reformas muy agresivas para empoderar al ciudadano, para extender el mercado por todo el Perú. Y esa es la parte pues, que ha fallado en los últimos 30 años. ¿Cuáles son esas reformas muy agresivas, como dice usted? Bueno, yo creo que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos del consumidor, atacar los mercados concentrados. El Perú es un país donde hay mercados muy concentrados en el mercado farmacéutico, en el mercado previsional. Solamente hay 4 AFPs, no hay otras alternativas para invertir. El mercado financiero, el mercado... Cualquier persona que haya tenido que lidiar con una compañía de seguros para atenderse en una clínica sabe pues, que es la falta de competencia. En el Perú lo que ha predominado, lamentablemente, ha sido el mercantilismo. Y si uno ve también cómo actúa el Congreso, promueve pues, leyes en función de los intereses de los grupos de poder que lo dominan. Y ahí está las leyes a favor de la minería ilegal, las exoneraciones tributarias, por ejemplo, a la agroindustria del 50%, que me parece que es un horror. Esta nueva ley esta reforma que se quiere hacer a las AFPs para seguir metiéndole la mano al bolsillo, ya no solo al trabajador en planilla, sino a los independientes. Es decir, tenemos que entender que en la economía de mercado es el ciudadano el soberano. Es el consumidor el que manda, no la empresa. Entonces tenemos que hacer las reformas que nos generen una economía abierta al mundo, sólida, clara, con reglas claras, para que venga la inversión, pero el esfuerzo permanente de elección de gobierno tiene que estar en empoderar al individuo, al ciudadano, no a los monopolios, no a los mercados concentrados. Entonces, eso solamente se puede lograr dejando de lado los dogmas, los prejuicios. Nunca vamos a ser un país grande si nos esforzamos en dividir, en profundizar las grietas. Hay muchos puntos en común y hay gente de la derecha, del centro y de la izquierda, todos tienen algo útil que aportar. Unos aportarán más en hacer más grande los ahorros, los recursos fiscales, y otros aportarán en tener más conciencia de que hay reformas pues, sociales muy importantes que hacer. No puede ser que en el Perú la mitad de las postas médicas no tengan médico. O cualquiera, por ejemplo, que haya viajado de Juliaca a Sandia y ve en la situación de esa carretera, entenderá pues por qué el productor de café está indignado.
o quien viaje, no sé, de Satipo a Atalaya. Es decir, tenemos que esforzarnos en ser un país unitario, cohesionado. Por eso, atender la agenda social y la agenda de infraestructura, que es el gran componente integrador, es tan importante. Y en esa agenda de infraestructura está la vivienda social, que está abandonada pues hace 30 años, ¿no? Vivienda social. Díganos una palabra sobre eso, porque es el tema del artículo suyo del día jueves, justamente. Bueno, el tema de la vivienda social yo creo que es central porque el cimiento de un hogar, de una familia, es la vivienda. Y hay un déficit en el Perú de vivienda pues gigantesco, ¿no? Hay al menos 2 millones de familias que no tienen una solución al problema habitacional. Y eso hay que atajarlo, de dos maneras principalmente, ¿no? COFOPRI ha titulado a más de 2 millones de casas. Esas familias ya tienen una casa, pero falta pues el tercer piso, hacer baños, mejorar las instalaciones del hogar. Hay familias que viven hacinadas ahí, necesitan crecer. No necesitan una casa nueva, para ellos no hay un programa especial. Y ahí yo lo que creo es que se puede aplicar, así como se hizo el esfuerzo para las empresas con Reactiva, se tiene que hacer un esfuerzo para las familias para que puedan consolidar su hogar y poder vivir con dignidad. Y después está los más de medio millón de familias que no tienen dónde vivir. Y yo creo que ahí sí hay espacio para consolidar en una sola entidad pública lo que sería un banco de lotes, y a partir de eso licitar distintas empresas para que habiliten estos lotes en urbanizaciones populares y tener lotes con luz, agua, desagüe, pistas y veredas a precios que sean absolutamente razonables, ¿no? A 40 dólares metro cuadrado o por ahí. Y porque después ya está techo propio, hay otras alternativas. Sí. Entonces, el retomar, digamos, el arquitecto Belaúnde fue un apasionado de la vivienda social en una época en que todo se hacía con la billetera del Estado. Hoy, en la modernidad, es posible captar capitales nacionales y extranjeros para movilizar esos recursos en favor de una solución habitacional que puede cambiarle la vida al menos a 2 millones de familias en el Perú. De acuerdo, cambiemos de tema porque usted ha mencionado el tema de la minería ilegal y lo hemos dejado de lado con Mercedes Arauz, a la que quería preguntarle qué percepción hay afuera de este país en el que quiere invertir, pero ve los datos sobre la criminalidad y ve los cupos que las empresas tienen que pagar, etcétera. ¿Qué diagnóstico ha hecho usted de lo que está pasando con la minería ilegal en el Perú? Yo creo que el peligro es enorme porque la minería ilegal, sobre todo la vinculada al oro, ¿no? Hoy mueve más dinero que el narcotráfico, ¿no? Y el poder de corrupción y de violencia es realmente enorme. Entonces hemos visto en Patás, por ejemplo, derriban torres de alta tensión como en la época de Sendero Luminoso. Derriban torres de alta tensión, entran a las galerías de las minas asaltantes con armamento de guerra, asesinan a los trabajadores para robarse el mineral. Entonces, todo este circuito que promueve la minería criminal realmente, ¿no? Y es una actividad minera tomada por organizaciones criminales, ha bajado a Trujillo. Ahora en Trujillo hay atentados con explosivos contra casas. En agosto y hace unos 15 días también han destruido viviendas con explosivos, como fue Tarata, como fue el atentado a Canal 2. Es decir, estamos corriéndonos el riesgo de que esto se convierta en una especie de Sinaloa en el Perú, ¿no? Sinaloa por el cártel mexicano. Claro, ¿no? por el cártel mexicano. Es decir, es ya la claudicación del Estado ante las organizaciones criminales. Y eso, lo que está ocurriendo en Patás y en Trujillo ahora, es una clara demostración. Y esto evidentemente afecta a las inversiones, porque el inversionista lo que quiere es primero seguridad jurídica, cosa que este gobierno se ha encargado también de erosionar. Requiere predictibilidad, es decir, oye, las reglas de juego que tengo hoy son las que van a haber de acá a 2, 3, 5 años. Este gobierno también se ha dedicado a erosionar la predictibilidad. Por ejemplo, bueno, cambios en el marco legal, cambios en las bases impositivas, y después está la proliferación del crimen. Es decir, si no resolvemos el problema de la criminalidad,
no van a venir por las inversiones que el Perú requiere. Y esto sobre todo afecta no solamente al gran capital, porque el grueso de la inversión que mueve la economía no son las grandes inversiones, es la inversión que hace el bodeguero en ampliar su bodega, sí, el que tiene un restaurante. Muchos cierran las bodegas, ¿no? Más bien, claro, porque entonces, no quieren pagar cupos, ¿no? Entonces, eso está afectando directamente a la gran inversión, que es esa inversión pequeña, que es también la gran empleadora del Perú. Las pequeñas y microempresas son las grandes empleadoras. Entonces, la extorsión y el sicariato asociado a ellas afecta directamente a la principal fuente de inversión y de generación de empleo en el Perú. Y la verdad es que uno habla, yo he hablado, por ejemplo, con el coronel Harvey Colchado, que es un enemigo de este gobierno, al que se le hostiga permanentemente, pero que es alguien que a alguien le puede gustar o no, pero que este señor sabe lo que hay que hacer, eso no está en duda. Y el diagnóstico pues está claro. Todos los equipos de interceptación, por ejemplo, Constelación o Pisco, todos tienen las licencias vencidas, todos los equipos están obsoletos, todos los presupuestos para agentes encubiertos, informantes, todo eso está desatendido. Es decir, es el repliegue del Estado para dejarle la cancha libre al crimen. Señor Belaúnde, el tiempo corre, nos acercamos a las 10. Usted ha vivido en Cerro de Pasco, que es la capital más alta de nuestro país, y viaja mucho por el interior. Cuando era ministro de Minas, usted propuso que el canon sea modificado para destinarlo, por lo menos parcialmente, a las familias concernidas directamente por la presencia de sitios mineros. Díganos si ha avanzado esta idea y cómo la llevaría usted a la práctica sin en desmedro de los presupuestos de los gobiernos regionales. Bueno, la minería ha generado para el Estado peruano una renta descomunal, ¿no? En los últimos 5 años son como 100.000 millones de soles. Y la verdad que esos recursos se quedan básicamente en el circuito de la política, se quedan en el gobierno regional, en el municipio provincial o en el municipio distrital. Y ahí, bueno, tienen problemas vinculados a la corrupción, problemas vinculados a la mala focalización. Tenemos distritos donde tienen estadios de fútbol con más aforo que ciudadanos y sin embargo no tienen agua potable. Entonces, la forma como el canon está diseñado no le ha cambiado pues la vida a las personas que viven en las zonas de influencia minera. Sobre el corredor minero hay familias pues, que en la noche tienen que meter el ganado a su casa para no congelarse en la época del friaje. Entonces, de lo que se trata es que hoy en día, si aparece una gran mina, el Estado se lleva una parte, la empresa minera se lleva otra parte y el poblador mira nomás. Y lo que hay que hacer es hacer un trípode. Si aparece un gran yacimiento minero, una parte se la tiene que llevar la empresa que es la que ha puesto el billete, otra parte se la llevará el Estado vía renta minera y otra parte le tiene que tocar al ciudadano que vive en la localidad. No puede ser que el ciudadano que vive con los beneficios y los costos de una gran operación minera sea un invitado de piedra. De acuerdo, perdonen los que tengamos. Entonces, hay formas de individualizar el canon, ya sea a través de transferencias directas vía un cheque minero sobre un porcentaje del saldo no ejecutado, porque el canon minero también se ejecuta muy poco, el 50% del canon minero no ejecuta. Y potenciar programas como Juntos, Pensión 65, Beca 18. Es decir, tiene que haber un impacto directo en las familias que viven en las zonas mineras a partir de la puesta en marcha de un proyecto minero, porque la minería, para poder aprovechar todo el potencial minero en el Perú, que creo que es lo lógico, así como Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico aprovechan su riqueza petrolera, el Perú tiene que aprovechar su enorme riqueza minera. Y eso solo va a ser posible si logramos que los ciudadanos que viven en esas zonas también sientan que son parte del beneficio. Sí, muchísimas gracias por su presencia. Son las 10:02. Tenemos que poner punto final a nuestra conversación para recibir a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Rafael Belaúnde Llosa, de Libertad Popular. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días. Tomamos nota de lo que nos ha dicho sobre la vivienda en el Perú, sobre el canon en el Perú y sobre las reformas sociales en el Perú. Muy buenos días. Hacemos una pausa y